Hola, Dios te bendiga. Saludos. Hoy pues quiero estar en medio de vosotros. Gracias por permitirme pues entrar en tu hogar por medio de este video, el cual pues he querido hoy compartir esta reflexión, esta palabra con ustedes, viendo pues los diferentes acontecimientos que están acaeciendo a nivel mundial. Son acontecimientos pues que hoy abaten a muchos países, situaciones bastante difíciles, y se habla de cuarentenas, se habla de reposo, se habla de distanciamientos entre unas personas y otras. Vemos movimientos a nivel mundial que, decirlo de una forma, escritas están en la palabra de Dios. Se está cumpliendo la palabra, donde muchos la han tenido por tardanza, donde muchos han creído y han dicho: tengo rato escuchando eso, tengo rato escuchando Cristo viene pronto. Pero déjame decirte que ya el Señor está a la puerta. Hemos visto muchos acontecimientos, muchas sucesiones, fallecimientos, enfermos, y cada día van creciendo. Y es algo que por eso pues me ha inquietado a hoy estar con ustedes, a hoy estar compartiendo este corto mensaje, este mensaje para con ustedes. Y en mis estudios y los estudios que vamos haciendo, y en el compartir que a veces tengo con otros pastores, líderes, me llama mucho la atención, ¿no? Y que para grandes acontecimientos en la Biblia siempre estuvo predominando algo, y hoy se habla igualmente: cuarentena. Estamos en tiempo de una semana mayor, la cual llaman Cuaresma, en el latín 40 también. Y uno se pone a analizar, ¿no? ¿Qué importancia tendría 40 días o el 40? Lo vemos con tanta frecuencia y lo vemos en muchos contextos, en la Biblia o en situaciones diferentes. Y vemos que estos siempre 40 se van relacionando con juicios o con pruebas. Claro, con esto no digo que el 40 es completamente algo simbólico, ¿ok? Ojo con eso. Simplemente es mi pensar, es mi ver. Y no estoy diciendo y afirmando de una forma como tal que esto sea simbólicamente por la Biblia. Pero para mí pareciera que Dios eligió este número para enfatizar momentos de problemas y dificultades. Y por eso decía, ¿no? A veces acontecimientos muy importantes en la Biblia, y deberíamos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Deberíamos tomarlo en cuenta porque el 40 siempre ha estado presente, ¿verdad? Y me gustaría compartir con ustedes esos eventos importantes, como fueron 40 días y 40 noches que duró el diluvio, ¿verdad? El diluvio duró 40 días y 40 noches. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 7, versículo 12.
Más adelante, otro acontecimiento importante fue los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. El éxodo, ¿verdad? Lo vemos en Hechos, capítulo 7, versículo 30. Vemos los 40 días y noches en la que Moisés pasó en el monte de Sinaí para recibir las tablas con los 10 mandamientos. Y si te vas dando cuenta, van 40 y 40 y 40. Y la Biblia nos sigue dando eventos o épocas importantes. Por ejemplo, los 40 años que duró el reinado de David. 40 días sería destruida Nínive. Eso lo vemos en Jonás, capítulo 3, versículo 4. ¿Verdad? Donde mandaron a Jonás a predicar de que Nínive sería destruida en 40 días. ¿Verdad? Otro evento que vemos, 40 días después del nacimiento fue presentado Jesús al templo. Y siempre van 40 y 40 y 40. Vemos también 40 días y noches fue tentado Jesús en el desierto. Luego de su bautizo fue llevado al desierto y por 40 días fue tentado por Satanás. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 2. 40 días pasaron entre la resurrección y la ascensión del Señor. Lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 3. Después de la muerte de Jesús, en la resurrección y la ascensión, en ese tiempo pasaron 40 días. Y uno se pone a ver, 40. Oye, y me llamó mucho la atención eso. Por eso hoy pues lo llevo a coalición, a reflexión o a analizarlo aún más, ¿no? Y podríamos decir, o me preguntaría, ¿qué hay en la Biblia con el número 40? En sí, pues, en algo que copiaba por allí y saqué de un texto, decía: en sí hay un grupo de teólogos que piensan que el 40 representa un cambio, que es el tiempo de preparación de una persona o un pueblo para un cambio fundamental, y bíblicamente nos enfatizará una verdad espiritual. 40. Y si vemos pues, Jesús tentado 40 días. ¿Y para qué se preparaba Jesús? Para su vida pública, para lo que él, el ministerio. 40 días, 40 noches pasó Moisés en el monte Sinaí para recibir aquellas tablas, los mandamientos que Dios nos dejó en su palabra. Entonces, hoy en día, ¿a qué nos lleva esta cuarentena? ¿Por qué cuarentena? 40. Y preciso en una semana mayor que llaman Cuaresma, cuadragésima, 40 también. Ahora, como se lo decía en un principio, les quiero señalar y dejar concreto que la Biblia en ninguna parte, ojo con esto, en ninguna parte da significado especial al número 40. Porque Dios no nos llama a nosotros a buscar significados secretos, ni mensajes ocultos, o códigos en la Biblia, no, nada por el estilo. La palabra ha sido muy clara. La palabra es clara. Y Dios no es un Dios de confusión. Por eso me gustaría leer, busquemos en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17.
Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es clara. Pero sí les quiero dejar dicho, aunque en la Biblia, en ninguna parte, como se lo dije, no nos habla especialmente de eso, o le da un significado tan especial, el tema hoy en día es debate. Eso se sigue hoy discutiendo entre mucha gente. El 40, ¿por qué? Claro, Dios no está llamando astrólogos, no está llamando adivinadores, sino adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que estudiemos la palabra, llevemos su mensaje. Y uno analiza todo esto que hemos visto según los acontecimientos, y por eso me lleva al tema de hoy en día en el mundo. El virus, el coronavirus, un virus en el cual han puesto al mundo entero en cuarentena. 40. Resguardados todos en sus casas. Y eso lo vemos también en la palabra. Eso me recuerda también, o sea, porque como les decía anteriormente, si nos lleva a un cambio, a una, por decirlo de una forma, reestructuración o una transformación, y siempre se hablan de problemas, se hablan de esto. Entonces me lleva a mí a recordar algo en Éxodo, que lo quiero leer, perdón. Éxodo, capítulo 12, perdón, del 22 al 24. Éxodo, capítulo 12, versículo del 22 al 24 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad dentir y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Tú me dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Hoy nos tienen guardado en casa. Hoy cuarentena y guardados. Dios guarda a su pueblo. Dios cuida de sus hijos. Hay dos salmos que quiero compartir con ustedes. Uno, Salmo 112, versículo 7, si no me equivoco. No tendrá temor de malas noticias, y su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces, la bendición de aquel que teme a Dios, a Jehová. No tendrá temor de malas noticias. Podrán venir los mil y tanto virus, mientras nosotros estemos arraigados a nuestro Señor, seremos guardados. Lo dice Salmo 91. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea,
nosotros morando y siendo guardados bajo la sombra del Omnipotente, el Dios poderoso, nuestro Dios, porque le servimos a un Dios todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y no hay virus, no hay diablo que pueda derribarte, lo dice su palabra, porque ninguna espada forjada prosperará contra la iglesia, y la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, somos la iglesia de Cristo. Cuando hablo de la iglesia de Cristo, cuando entramos en esta materia, y hoy en esta situación que vive el mundo, pues uno a veces dice, ¿cómo está la iglesia de Dios? Ya el Señor está a la puerta, ya el novio viene por su novia, y te pregunto, y me pregunto, ¿estaremos verdaderamente preparados para irnos con el Señor? Antes de que tú me digas una respuesta, me gustaría que lo meditaras, que pensaras por un momento y vieras o trataras de ver dentro de ti si en verdad estamos preparados para irnos con el novio. Este tiempo donde el mundo se ve afectado por un virus, unos dicen ya existía, otros que fue lanzado, y así tantos argumentos viven saliendo y viven dándole. Pero dejemos que los encargados científicos y cosas de esas investiguen y nos den la respuesta y nos expliquen qué pasó en todo esto. Mientras tanto, tú y yo como iglesia de Dios veamos cómo estamos. Porque hoy en día, pues, si Dios permitió que esta situación estuviese pasando, propósito tiene para con su iglesia, para con el pueblo y para con la humanidad. Esto no es porque, bueno, a Dios le plació que estuviésemos encerrados, eso no es porque, bueno, es que yo quiero tenerlos ahí porque, a ver qué hacen. No, un propósito específico. Y como se lo dije en principio, un cambio. Son momentos de dificultades y son momentos de problemas. ¿Y qué problemas podemos tener? ¿Cuáles son las dificultades? Habemos hoy en día en la iglesia. Dios espera un verdadero cambio, una verdadera transformación. Él está allí a la puerta. Y hoy en día muchos se lamentan porque los templos están cerrados, porque no pueden ir a congregarse en tal sitio. Y dicen, el virus, la culpa del virus. Porque nosotros como seres humanos, por naturaleza lo tenemos por costumbre, de siempre buscar un culpable. Un culpable sobre nuestros propios errores, sobre nuestras propias faltas. Y siempre buscamos quien pague por ellos. Porque no hemos aprendido a confrontar la realidad nuestra, nuestros propios errores y reconocer que verdaderamente hemos fallado. Que verdaderamente no hemos sido verdaderos siervos del Señor. No reconocen que hemos sido llamados a un verdadero arrepentimiento.
Y muchos hemos creído que aquí estamos para vivir plácidamente como a nosotros nos venga en gana. Y no es así. No es así. Otros me hablan de un libre albedrío. O sea, yo hago lo que a mí me dé la gana. No. Si la Biblia no habla de dos sitios, cielo e infierno, sirves al mundo o sirves a Dios, ahí es donde tú escoges el libre albedrío. No es que tú vas a hacer lo que te dé la gana estando en la iglesia. No es que tú vas a utilizar la palabra de Dios como una excusa para cometer fechorías. No seamos hipócritas. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Por dónde la hemos llevado? ¿Y a qué fin pretendemos llevarla? Hay una porción en la palabra, en el libro de Isaías, capítulo 1, ¿verdad? Versículos 28 al 29. Perdón. Sí, capítulo 1. Pero primero quiero leerles del 13 al 17. Dice la palabra en Isaías capítulo 1, versículo 13 al 17. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vosotros, de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Esto es un llamado de Dios a un verdadero arrepentimiento. Dime, hoy he querido hacer esta reflexión con ustedes para que nos encontremos. Cuando levantes tus manos, dice, manos manchadas de sangre, y así queremos levantarlas para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Dice, como dice la palabra, aprendamos a hacer el bien, restituimos al agraviado, hacerle justicia al huérfano. Pero no, eso no. Y ya te diré por qué. Y eso es un dolor que yo llevo, que he tenido en mi corazón. Como pastores y líderes nos enseñoreamos del pueblo, un pueblo de Dios. De ese pueblo de Dios nos enseñoreamos.
queremos escalar y tener posiciones. Y quisiéramos ser tomados en cuenta por el Señor a la hora de partir. O estar en momentos de nuestras congregaciones en sitios altos. ¿Sí? Porque aún ni hemos aprendido a ser buenos siervos, ni siquiera buenos esclavos, servidores, y ya queremos ser lo que más estamos sobre el lugar. Porque hemos creído que cuando se habla el ejército de Dios, como que lo confundimos con en la vida secular el ejército de la antigüedad. ¿Sí? Pero déjame decirte que estamos equivocadísimos. Pastores, líderes y apóstoles. Ya basta. Basta de caminar sobre el pueblo de Dios. Porque ese pueblo ni es tuyo, ni es mío, ni es de nadie. Es de Dios. Dios lo colocó para que nosotros lo guiáramos en su palabra, le enseñáramos su palabra y lo preparáramos para esta hora próxima. Como novia del Cordero. No como un pueblo al servicio de una persona en la tierra. Me duele porque he ido a muchas congregaciones y siempre he notado, no somos perfectos, pero eso no nos justifica a nosotros para cometer indolencias contra el pueblo de Dios. Vivimos como cristianos, estoy hablando del pueblo de Dios, pastores, líderes, apóstoles, que aún viven en la crítica, en la murmuración, en el chisme. Viven pendientes cómo quitar plata al pueblo de Dios, porque es un negocio lo que han convertido las congregaciones. Han tomado al pueblo de Dios para negocio, como un mercado. Si oras, cobra. Si practica liberación, cobra. Todo es un cobro, todo es un negocio. Y hoy pregunto, y hoy les digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dios nos llamó a amar y a servir. Dios no nos llamó a hacer mercado. Dios no nos llamó a nosotros a pedir plata. Jesucristo murió en la cruz. Derramó su sangre por nuestros pecados. Y resucitó para darnos vida eterna. Y todo fue por gracia, por amor. Es un regalo de Dios. Y hoy, mucho pueblo jerárquico ha convertido eso en un negocio. Las mejores sillas a los que mejores dan. Las sillas de adelante para aquellos que hablan bien. Y el pobre, con el zapato roto, si acaso encuentra una silla para sentarse. Ni lo miran. Otros hacen alarde de aquellos grandes templos, grandes instrumentos musicales, pero ni siquiera conocen al pueblo. No conocen sus necesidades.
ni idea de cómo viven. Y decimos, tengo un pueblo. Tengo. Como si fuera tuyo. Por favor. Y a pesar de que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó para darnos vida eterna, ¿qué recibe de la iglesia? ¿Qué recibe de la humanidad? El rechazo. Nadie quiere saber nada que tenga que ver con la palabra y con el dueño y el dador de esa palabra. Muchas almas se van a la perdición eterna por iglesias, por congregaciones mercaderistas, negociadoras de palabra. Te pregunto, ¿cuánto te cobró Dios para que tú fueras apóstol? ¿Cuánto te cobró para que tú fueras pastor? ¿Qué sacrificio hiciste para qué? Piensa. Piensa cómo estás oprimiendo a un pueblo de Dios. A cambio de dinero y poder, para que lo vean en un estatus alto. Mi pastor, ahí va mi pastor, y sale como el pavo real. Ahí va el líder y ya no quiere ni siquiera pisar el suelo. ¿Qué es esto? ¿Está escrito en la Biblia acaso? ¿Lo dejó escrito el Señor en la palabra? Enseñoréense del pueblo porque ustedes son los pastores, apóstoles y líderes. ¿O nos enseñó a amar al prójimo? A compartir con el prójimo. A asistirlo. A hacerle justicia al huérfano. A atender las viudas. No. Mientras más días, más quieren llenar sus arcas propias. Y el pueblo muriendo. Muriendo y enfermo. Y muchos hoy en día lamentan cierre de templo, pero no es por ir a adorar a Dios, sino porque sus ingresos bajaron. Y a ti te digo, pueblo, no lamentes un templo cerrado, porque cuando tú lloras ese templo cerrado es porque no has conocido a Dios. Abre tu corazón. Humíllate delante de Él. Y busquémoslo cada día en oración. Para que exista ese verdadero arrepentimiento. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No adoradores que suben a una plataforma para vivir el aplauso, del elogio del pueblo. Porque ni siquiera son adoradores de Dios. Son adoradores de labios hacia afuera, porque su corazón está muy lejos de Dios. Ya no hay santidad para adorar a Dios. Ya no se ayuna, ya no se ora. ¿Para qué? Muchos dicen que para qué. Se perdió la oración, ya no se ayuna, no hay santidad en el pueblo. No buscamos la voluntad de Dios. El amor por el prójimo desapareció. El temor a Dios ya no lo hay.
Ya no lo hay. Ya desafían a Dios. Humillémonos ante Dios y pidamos perdón a Él. Vamos, por un verdadero arrepentimiento. Ayudemos a la iglesia verdadera y a más almas para un verdadero arrepentimiento, para que todos podamos irnos con el Señor a la hora del arrebatamiento. Hoy quiero terminar con un pasaje bíblico en Jeremías capítulo 33, versículo 6 al 9. Dice la palabra en la autoridad del Padre y Espíritu Santo. Y esto te lo digo, cuando tú entiendas, pastor, apóstol, líder, cuando tú entiendas que tienes que amar a la iglesia, amar al prójimo y ayudarlo, y cuando nosotros juntos entendamos la voluntad de Dios y busquemos ese verdadero arrepentimiento y esa verdadera conversión, entonces entenderás esta palabra que hoy les dejo. Que cuando eso exista, Dios nos dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habría oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Arrepintámonos. Oremos. Doblemos rodillas. Pidámosle perdón a Dios. Y que Dios en su infinita misericordia nos ayude a salir de esta pandemia que hoy vive el mundo. Porque mientras el pueblo, la humanidad, no reconozca a Dios como su Señor y Salvador, no se arrepienta y no se humilla ante Él, ahí estamos. Porque Dios apretará cada día más, como apretó a Egipto cuando sacó a su pueblo de Israel, cuando era oprimido por el faraón. Dios envió sus plagas y lo oprimía cada día más para que liberara.